Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Abrázame Poesía desde Buenos Aires. Hoy tenemos una invitada especial. Ella está en Barcelona, nosotros en Buenos Aires, la tecnología nos acerca y antes que eso, personalmente me ha acercado mucho de su obra que me ha producido mucha admiración y interés en conocer a la persona que la había hecho. Concha García está hoy con nosotros. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por conectar. Aquí son ya las 9 de la noche y pronto, bueno, ya anocheció hace un rato. Claro. Bueno, vos estás en Barcelona. Sí, En este sí, sí, momento aquí estás en Barcelona. vivo desde hace muchísimos años, desde la infancia y bueno, aunque soy de origen andaluz, de Ajá. Córdoba. Ajá. Bueno, hay una mezcla allí de pasiones y de ideas y de poesía muy Sí, interesante. Ya lo creo. sí, sí, sí. Bueno, Concha, realmente yo observo lo que he podido estudiar de tu vida poética, ensayo, compilación de otros autores, prosa. Es plural realmente tu manifestación literaria. Pero fundamentalmente la poesía que llevarás más o menos 40 años desde tu primer libro que has escrito. La poesía llega, vos vas hacia ella. ¿Ha habido una tradición familiar que te ha hecho encontrar con la palabra, digamos, antes que eso, ¿no? ¿Cómo sería tu historia? Bueno, la poesía primero llega y hay que atenderla. Y para atender la poesía hay que tener cierta habilidad con tus propios tiempos, es decir, no atender urgencias de consumo, sino aprender a estar sola, aprender a escucharte. Y después la poesía llega también cuando lees otra poesía. No se puede escribir poesía si no lees a otros u otras poetas. Mm. Y por tradición familiar, bueno, mi madre me cantaba cuando era pequeña canciones, romances, para despertarme a mí y a mis hermanas, y supongo que la transmisión oral también ha incidido en esta, vamos a llamarla, vocación. Claro, comprendo. Digamos, tu acercamiento al trabajo poético es como método, digamos, es la imagen, es la música, es lo que, ¿cómo sería? ¿Es una posición, una idea, es una información? ¿Cómo a lo largo de estos 40 años ha evolucionado tu método, digamos, de acercamiento a la escritura poética? Bueno, primero fue con bastantes titubeos y bastantes rodeos en el lenguaje. La tradición de la que yo vengo, que es la tradición clásica española, inmediatamente después de la muerte de Franco, era una tradición que Mm. escondía mucho, a la vez también muy bella. Esos merodeos con el lenguaje hicieron de mi poesía pues una poesía muy peculiar que reivindicó el feminismo, sobre todo norteamericano, y después en los últimos tiempos lo que más me interesa es la mirada. La Ajá. mirada bueno, que no es la mirada habitual que pones sobre los objetos, sino que es una mirada diferente. Cuando hablas del tema de la mujer en tu poesía, que también he leído algunos apuntes sobre eso, yo lo relacionaba mucho con este concepto de extranjería, ¿no? Si te has sentido Uh -huh. extranjera en ese momento, porque hoy hay un contexto que permite una palabra diferente para la mujer. Pero esa extranjería, ¿qué te aportó a tu poesía en su momento? Este sentir de un tema que tal vez no era abordado con la claridad con lo que con el tiempo lograste hacer. Uh -huh. Bueno, la extranjería otorga un distanciamiento que hace que no te haga daño aquello que tú estás de alguna forma creando, ¿no? Uh -huh. Porque la poesía es lo que más se acerca al inconsciente, ¿no? Y a las verdaderas pulsiones de nuestra mente, de nuestros recuerdos. Entonces, el sentirte extranjera, como he dicho, te pone distancia, pero esto no es gratuito, sino que el hecho de vivir en Barcelona, que es una ciudad que ha sido siempre muy abierta, para mi gusto se está cerrando cada vez más, te hace sentirte extranjera en tu propia ciudad.
los nuevos surgimientos políticos, llamémoslo como quieras, y es interesante porque a veces me encuentro mucho más, menos extranjera en Buenos Aires, donde he estado hace poco. Claro, comprendo. En esta deconstrucción de lo femenino y la nueva construcción también de este sujeto femenino, ¿ha incidido en tu poesía? ¿La has contextualizado más? Hoy lo que se llama a veces poesía documental, ¿no? Que hay gente que está un poco más dedicada a este tema. ¿Crees que esto también ha modificado tu poesía actualmente? Me pareció, por lo menos, leer en algunas cosas de últimos trabajos que estaba, no diría literal, pero esta cuestión más prosaica, más de esta cotidianeidad de esa mujer que ya no está Sí, oculta. ¿Crees que ha sí, sí. cambiado? Eh, bueno, de hecho, mi preocupación estética, sobre todo en los años 90, con poemarios como Ya nada es rito, como poemarios como Árboles que ya florecerán, o Ayer y calles, mi preocupación era que el sujeto poético de una mujer fuese el protagonista del poema, que ya no fuese un objeto pasivo, sino un objeto activo. Uh -huh. Esto resulta no menos curioso porque ahora ya las poetas más jóvenes yo creo que ya ni se plantean esto o ya lo tienen bastante resuelto, pero cuando se comienza a escribir, cuando tienes veintitantos años y no hay un sujeto poético femenino con el que tú te sientas identificada, te lo tienes que inventar, ¿no? Y bueno, un poco pues quise ser voluntariamente pues una flaneur, ¿no? Una paseante bueno, que habita la ciudad y desde esa mirada, que no es una mujer que está esperando a un marido, ni a un padre, ni a una madre, sino que es una mujer de alguna forma libre, pero una mujer que vive en un barrio obrero, es una mujer que trabaja en una oficina, hay bastante de ficción, bastante de verdad, pues va haciendo esos recorridos poéticos que han caracterizado mi poesía, sobre todo en la década de los 90, como he dicho antes, y casi hasta el 2000. Claro. Bueno, supongo que además España en los últimos 20 años quizás se ha caracterizado por una suerte de resurgimiento de la actividad poética de los más jóvenes en Sí. expresiones múltiples como el YouTube o otras formas de la tecnología que les han aportado. Eh, en tu calidad de docente o como acompañando estos movimientos, ¿qué cosas nuevas te parece que han propuesto a nosotros, digamos, a nuestra generación? ¿Qué cosas nuevas han propuesto esta generación? Sub 35, digamos, en este momento, sub 40. Sí. Sí, yo creo que hay una mayor libertad con el pensamiento y eso se transmite en el lenguaje. Uh -huh. Hay una mayor reivindicación del hecho de ser mujer en cualquier faceta, ¿no? Desde ser madre a ser profesora o una amante deseosa, no sé. Sobre todo esa libertad que se transmite en el lenguaje, y esto sucede tanto aquí como en Argentina, todo lo que he podido leer, y esa especie de libertad, o esa libertad, proporciona una alegría en el lenguaje. Y también es cierto que hay una tendencia, a reivindicar o a poner de manifiesto el tema de la enfermedad como un tema poético, quizás continuando la estela de poetas como Alejandra Pizarnik o Silvia Plath o Anne Sexton. En España hay algunas poetas que bueno, han continuado con esa escritura que también está muy bien, que yo no creo que sea una mala escritura, ni muchísimo menos. Uh -huh. Yendo a esta experiencia que has tenido en la Argentina en el año abril de 2011 aproximadamente, ¿cómo fue que llegaste a esta experiencia y cómo te llegaron estas poetas de la Patagonia, de Uruguay? Realmente para mí fue un hallazgo muy encantador y la verdad que esto de reconocer poetas que tenemos aquí que a veces pasan. Pero bueno, hoy las redes permiten que las podamos conocer. Pero ¿cómo fue el camino para llegar a este documental poético llamado Entre dos orillas? El documental yo ya lo tenía pensado hacía bastante tiempo porque comencé a ir al Río de la Plata a partir del año 2003, que es cuando
llena de curiosidad, porque gracias a Juana Viñosi, que vivía en Barcelona, ella me hablaba mucho de la poesía argentina y yo sentía una gran curiosidad. Además tenía un gran deseo de conocer Buenos Aires, porque me habían hablado mucho de esa ciudad, y bueno, todo eso se unió para que yo fuese invitada a dar un recital poético, gracias a Diana Bellesi. Y bueno, después Cristian Aliaga, de la Patagonia, me invitó a dar un curso en Lago Puelo. Ahí conocí a bastantes poetas jóvenes. Después he regresado casi cada 2 años. Hice 2 antologías de la Patagonia, publicadas en España. Y a todo esto se iba simultaneando con el pensamiento de recoger esas voces, sobre todo de mujeres, ya de cierta edad, mayores que yo, porque me parecía de una riqueza que debía ser recogida. Y yo creo que el hecho de que sea recogida por alguien que no es de allí, pero que ama la poesía de allí, y que, gracias a Bárbara Meyer también, que ha tenido una gran sensibilidad con la cámara y con el montaje, pues ha sido como un acto de amor, de curiosidad y de reivindicación también, para visibilizar a las mujeres poetas del Río de la Plata, ¿no? Claro. De hecho, empezamos en Montevideo con Selva Casal y terminamos en Tierra del Fuego con Nini Bernardelo. Bien, hay una edición también, un texto sobre esta experiencia que he leído que también han publicado ya sobre esta experiencia de las dos, entre dos orillas. La poesía, digamos, estas poesías de un tipo de generación, de mujeres poetas de un tipo de generación, el lenguaje tiene un tratamiento especial con referencia a los nuevos tratamientos del lenguaje, ¿no? ¿Te parece que es tal vez con una sintaxis más elaborada, porque sus lecturas también fueron? Porque a veces uno piensa, bueno, una persona de menos de 30 años no ha tenido tiempo tal vez de leer, y eso genera un lenguaje, tal vez con no sé si simplicidad, pero una sintaxis que uno puede interpretar con más facilidad. Esta poesía de estas mujeres, ¿qué te trajo también en ese aspecto, en el aspecto del lenguaje de otra parte del mundo, aunque seas también español, ¿no? El mismo. Bueno, yo lo que me trajo sobre todo fue un descubrimiento, un desvelamiento de un lenguaje mucho más liberado, tanto en el plano emotivo, incluso sexual. Hablamos la misma lengua, pero no es el mismo idioma. Todos sabemos, hay palabras que, aunque parezcan decir lo mismo, no dicen lo mismo, hay metáforas que cambian. Y a mí lo que me trajo fue como un jarro de agua fresca en mi imaginario, a través de las mujeres que yo leía. De hecho, hay un ensayo que saldrá a primeros de año, se publicará en España, sobre todas estas experiencias como lectora de poesía escrita por mujeres. Y ya digo, es sobre todo esa frescura, esa desinhibición que pienso que fue debido, o es debido, a que en España nos educaron, bueno, la religión, el catolicismo, y en Argentina o en Uruguay ha sido laico, es laico. Y eso marca una diferencia muy grande. De entrada, la culpa desaparece. Claro. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, comprendo esta idea general. Y la culpa, bueno, genera un lenguaje. Lenguaje en un sentido. La verdad que sí. Bueno, has elegido también autoras con una profundidad y una mirada política también, y una mirada social de impronta muy fuerte en su poesía también. Eso también. También registraba el tema de proponer escribir un diario, que hablabas en alguna oportunidad. El diario como registro de fragmentos, de detalles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo propones? Bueno, la escritura nunca es un ejercicio físico puntual, sino que estamos escribiendo constantemente. Es decir, que allí donde no llega el poema, llega el texto. Yo no me atrevía
a publicar mis diarios, de hecho tengo un armario en casa lleno de diarios, porque pensaba que era algo muy personal y sin embargo era una escritura de la que yo no podía deshacerme. Y simultáneamente a mi poesía escribía mis diarios, hasta que me di cuenta de que los diarios eran también una parte importante del texto. Y comencé con un diario de Montevideo, la lejanía cuaderno de Montevideo, continué con los antiguos domicilios y ahora acabo de editarse en España, los tres, todos son en España, eh, Desvío a Buenos Aires, diario de una poeta en la Patagonia Argentina. Es muy interesante la experiencia de los diarios, porque tampoco, digamos, no tenemos una tradición diarística de mujeres. Ajá. Muy amplia, en España por lo menos. Y si ha habido tradición, muy poca, ha sido siempre desde una clase social más elevada, desde un lugar más elevado, ¿no? Y yo he querido, en mis diarios, mostrar una realidad en la que cualquiera pueda sentirse identificado. Sí, señalás, trato de no ser demasiado severa conmigo, con mi ego. en la Bueno, sí. Claro, bueno, esa pluma más libre, claro, produce también alegría. Esto que hablaste de la alegría en la escritura, ¿no? Sí. Que es tan importante y que produce una energía también en el receptor de esa poesía muy especial, porque a veces las poesías más oscuras o en ese aspecto no nos dan la misma sensación. También hablas de vivir poéticamente. ¿Qué sería vivir Sí. poéticamente? Tener conciencia de que estamos vivos, Ujú. estemos en la situación que estemos, no todo es alegría ni felicidad, pero es ser consciente de todo lo que te sucede y tener mucho cuidado con los engaños que nos llegan, las mentiras que nos llegan a través ahora mismo de las redes sociales o de este capitalismo que hace que el consuelo sea el consumo y el culto al cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, es esa mirada poética, que no estás todo el día con ella, pero sí la tienes incorporada, te hace mucho más sensible en lo bueno y en lo malo, Ujú. y captas mayor detalle, mayores intensidades, como diría Deleuze, se adquieren mayores intensidades en nuestra existencia y deja de ser una existencia gris en unos momentos, azul en otros, brillante en otros, sino que todo eso se va compensando como una especie de armonía en la que una se instala y a través de esa forma de sentir el espacio y el tiempo llega al poema. Claro. Vivir poéticamente. Lo relacionaba con el cuarto propio que nos proponía Virginia Woolf hace mucho tiempo y si ese cuarto ha estallado en este momento y se hace un proceso para la mujer más colectivo y la escritura también. ¿Cómo lo visualizás eso? ¿Cómo, si te parece que es así, si se da más en la juventud, ese cuarto estallado, ese cuarto polihabitado, ¿no? Que no es que ha quedado, no sé, Oriente tiene grandes comunidades de mujeres que todavía necesitan su cuarto propio, pero la idea de lo comunitario también en la escritura, ¿cómo te parece que ha influido en estas nuevas generaciones? Sí, nosotras somos unas privilegiadas porque aquí mismo en Barcelona conviven más de 100 lenguas. Ujú. Hay varias comunidades y hay comunidades de mujeres que están todavía, pues como todos sabemos, con el velo y ni se plantean siquiera la posibilidad de escribir. Pero bueno, partiendo de nuestra realidad, por supuesto que lo colectivo está incidiendo también no solo en el lenguaje de la poesía, sino también ya en hechos políticos, a pesar de que la violencia sobre las mujeres continúa tanto en España como allí en Argentina, bueno, en todas partes, Sí, es sí, algo sí, total. digno de horror, pero sí que es verdad que las mujeres nos hemos solidarizado mucho más y ahora el cuarto ya no es acabo de hacer la cena y me pongo en la cocina a escribir un poema, sino que es una habitación mucho más compartida Ujú. y
gracias también a las redes, pues podemos disponer de pequeñas habitaciones con otras poetas. Eso sí, claro. Pero sí, sí. ¿Cuándo consideras que un trabajo está terminado, que un poema está terminado? ¿Cómo es tu fin de obra? No siempre es lo mismo, pero generalmente tardo entre 3 y 4 años en terminar un libro. De hecho, mi último libro hasta ahora se llama Las proximidades, se publicó en el 2016 y comencé a escribirlo en el 2013-14. Los poemarios, para mí, son temporalidades, Ajá. tiempos de mi vida y de la vida de los otros que intentan captar el poema. El poema también tiene que ser, pienso yo, crítico con lo que ve, no es una poesía complaciente. Entonces, no es escritura, sino que también es vida. Por eso es muy difícil impostar el poema. Sí, claro. Bueno, por eso te decía, habíamos estado hablando con Mijail Lamas recientemente de México, que trabaja sobre su tesis es sobre poesía documental, fundamentalmente en aquel caso con el tema de los femicidios y el tema de la muerte como gran presencia social. Pero es verdad que la presencia en el lenguaje de la poesía toma formas sintácticas que a veces hay que ir a buscar, ¿no? Para encontrarlas, que no es algo de, como decís, me encierro en la cocina a escribir. Hay un premio, el último premio que se te ha otorgado, el premio Poesía Dama de Baza, Granada 2019. ¿Cómo fue eso? Qué alegría tan grande. Una sorpresa porque es un premio que se da a toda la obra, a toda Ah, una obra, y no, tú no te postulas, y tú no te eligen, no es algo ajá, que tú digas, me voy a presentar y a ver si me eligen. Viene de un jurado que te elige. Y Baza es una ciudad de una población de la provincia de Granada, que, bueno, tiene una leyenda, ¿no? La Dama de Baza, que la descubrieron no hace muchos años y ahora está, está en Madrid, porque allí tiene mejores condiciones para ser conservada. Es un paisaje muy lindo y en Andalucía hay muchísimos poetas. Tú no te puedes imaginar la cantidad de poetas que hay en Baza mismo. Das una lectura poética y pues igual está llena, 30 o 40 o 50 personas. ajá. Y lo justo es que no solo son mujeres, también hay muchos jóvenes que algo está pasando, ¿no? Que es bueno, que Claro, hagan sí, sí. poesía. Bueno, Cosmopoética, Ucopoética, todos esos movimientos también están relacionados ahí con la zona. Bueno, es interesante pensar, recién hablamos con un artista plástico que escribe poesía, es como una nueva forma de política el ejercicio de la Sí, poesía, la escritura poética, es una nueva forma de organización social que ejerce poder, que ejerce sí. transformación, no solamente sobre las personas que lo escriben, sino sobre este tema de volver a lo oral, al contar, a reunirse. Eso me parece que es interesante, la verdad que me parece que es la contrarrespuesta a toda la descripción del neoliberalismo que vos hiciste al principio. En Sí, España sí, sí, realmente sí. es un boom en cuanto a estos movimientos. Bueno, sí, en España hay varios festivales que ya no circulan alrededor de la academia ni de los poetas yoicos, que llegaba el poeta y se sentaba y todo el mundo tenía que admirarlo, sino que es mucho más compartido. Ahora he estado en Toledo, en el festival Boavit, ha sido una experiencia hermosísima. 4 días con toda la ciudad en marcha con poesía. Y no es algo que, que te haga, digamos, que te haga detenerte, sino que te agiliza la mente. Y luego he observado que hay mucha solidaridad en la gente joven, porque también están cambiando las maneras de ganar el dinero, las maneras de compartir pisos, está cambiando todo. Y está generando una solidaridad que por mucho que nos digan las noticias que todo está mal, también hay cosas muy buenas. Y están circulando alrededor de estos festivales y en España tenemos en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, en Toledo. No sé yo si esto en Buenos Aires o en Argentina es tan frecuente. Sé que en la Patagonia sí que se hace también bastante. Sí, hay un fenómeno editorial de pequeños editoriales muy fuerte aquí en Buenos Aires.
que eso promueve mucho la producción de libros. Ha habido un último festival sobre poesía, pero en comparación con lo que me parece percibir de España, es realmente significativo y afortunado, ¿no es Sí, cierto? Así que bueno, yo estaré en octubre por allá, así que voy a hacer una lista de sí. recorridos de los lugares poéticos y poder hacer un programa desde allí. Has nombrado algunos Perfecto. proyectos, pero ¿qué proyectos tenés para el futuro inmediato? Bueno, lo voy a decir, aunque se dice que no hay que decirlo. El, el futuro inmediato es una antología con a seis manos de poesía española y argentina, y ahí lo dejo. Muy Ahí lo bien. dejo. Son manos muy buenas, de una calidad extraordinaria, que yo Ajá. admiro como lectoras. Y bueno, ahí, ese es el inmediato proyecto ¿Editorial de para España continuar. o editorial argentina? Vamos a ver si se hace en España y en Argentina, en los dos. Está bien. Eh, sí, sí, sí. Porque lo que me sucede cuando voy a Buenos Aires es que encuentro poca poesía española en las librerías. Muy poca, Sí, sí. solo muy determinada poesía. Y en Barcelona sucede lo mismo, bueno, en España. Sí, sí. Hay solo una determinada poesía. Y entonces creo que hay que abrir. Y bueno, es un proyecto que me apetece y espero que se pueda llevar a cabo en lo posible. Seguramente que sí, porque bueno, ya has tenido la fuerza de cruzar a esta parte del mundo, así que ya esa energía ya te va a condicionar para que esto salga. Bueno, Sí. como docente o como coordinadora de talleres, ¿qué le decís al que comienza con la poesía, al que quiere escribir poesía? ¿Qué mirás? ¿Qué le decís? ¿Qué clima creás? ¿Qué se puede aprender a escribir poesía? Bueno, lo que suelo decir primero es que lo primero que se necesita para escribir poesía es sentir deseo de hacerlo, de escribirla. Después, tener mucha curiosidad. Esa curiosidad se debe trasladar tanto a las lecturas, como he dicho antes, como a la propia existencia. Mirarlo todo con ojos críticos, con ojos de placer, con todo tipo de miradas. Y después, después del deseo y de la mirada, tener el impulso, ¿no? El impulso de escribir, es decir, bueno, pues agarrar un lápiz, un papel, lo que sea, y comenzar, y comenzar. Y no reprimirse, no cortarse, continuar y ser muy crítico. Pero sobre todo, yo siempre digo que lo que se necesita para escribir es el deseo de hacerlo. Ujú. Sin deseo, no hace. Por muy tristes que sean los poemas, también están escritos con deseo. Está bien, muy bien. Bueno, Concha, te agradezco muchísimo este contacto, la verdad una alegría poder conocer a la autora de una obra muy interesante que yo recomiendo mucho que se busque. ¿Hay alguna publicación aquí en Argentina? Esto lo he presentado ahora, que es el diario de Buenos Claro, Aires, el diario, y sí. lo tenemos en Casa de América, aquí en Barcelona, dentro Ajá, de unos días. En Buenos Aires también estoy estudiando la posibilidad de publicar algo, una antología, claro, porque es una sí. pena, pero Es una pena. Aquí tenemos muchas editoriales que estarían interesadas. Así que bueno, vamos a ver ahí, qué ahí vamos. contactos se pueden hacer. Porque la verdad que es una obra magnífica. Bueno, Concha, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu amabilidad. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier tema que nos quieras comunicar, nuevo evento, nuevo libro, este también es tu lugar. Así es que Muchísimas gracias. muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, y nosotros de aquí nos vamos. Yo siempre tengo una frase final que es parte de la poematerapia, porque practicamos la poematerapia. Aquí damos a cualquier aflicción humana un poema. Pero Bien, recomendamos que no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no exacto. reviente, no les dé el gusto. Y nos vamos con Concha García. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto.
Sentada, es como si bebiera largos tragos de playa, pócimas de tonterías y me cortase las uñas, sin compañía. Es un cuento más, una residencia cara. Piso el suelo con bocados de ansiedad y me lleno de reliquias el cuerpo. Salgo asustando. Repito en larguísimo silencio, abulias, y taconeo deslizándome sin prisa por las avenidas, buscando no sé qué, aquello que no se nombra porque no se sabe, y acapara gran parte del día ponerme bajo una sombra, la que sea. A estas alturas elijo la que sea. Y chao.